El objetivo de Gastrocampo es facilitar el proceso de compra entre productores y restaurantes. Tenemos una plataforma que es como un mercado digital. Imaginaos que cada productor tenga una parada dentro del mercado, pero de forma totalmente digital. Contamos la historia del productor, creamos su catálogo digital y los chefs dentro de la plataforma tienen acceso directo a estos productores. En Gastrocampo tenemos a dos clientes. Por un lado, los productores independientes, como decía Lea, que son normalmente empresas pequeñas, con pocos recursos, tanto a nivel de personal como a nivel de recursos para dedicar a la acción comercial o, por ejemplo, conocimientos digitales. Son productores que les cuesta bastante darse a conocer, aunque tengan un producto muy top realmente, entonces vamos a cubrir esa necesidad de darle como acceso a una plataforma de promoción gratuita donde pueden llegar a tantos clientes que nosotros al final nos ocupamos de buscar para ellos. Por el otro lado, hay los chefs, que también son un cliente que normalmente tiene muy poco tiempo en su día a día y les cuesta buscar y encontrar a nuevos productores con un producto realmente muy interesante para su carta. El programa InnoFood nos ha ayudado, uno, a dar una estructura al business plan también que teníamos a través de las mentorías que hemos tenido durante el programa y durante la pandemia. Al final ha sido todo online, pero en realidad ha funcionado todo muy bien. También el trato directo con Mercabarna nos ha ayudado a llegar a algunos productores con los que hemos hablado de aquí de Mercabarna y también nos ha ayudado a darnos a conocer. Al final, tanto Mercabarna como Barcelona Activa, a través de sus medios, han ayudado a Gastrocampo a darse a conocer a muchas más personas. Ahora mismo nuestros retos principales son captar más clientes y más restaurantes, o sea, intentar enamorar a cuantos más productores y restaurantes para que al final luego ellos puedan empezar a trabajar.